pero no póker ni nada de eso, sino jugó poniendo las cartas, doblándolas con cierto doblez y poniéndolas en determinado orden secuencial, una detrás de otra a cierta distancia. Y si usted hizo formando líneas o formando curvas o círculos y tumbaba la primera carta, y esa carta como consecuencia iba tumbando las demás cartas y haciendo las formas en espiral o como usted haya diseñado el acomodamiento de esas cartas, y se iba cayendo una, toda hasta la última. Lo llegó a hacer, jugó con eso. Otra manera en que se hacía era con las fichas de dominó. ¿Conoce las fichas de dominó? Unas cositas cuadradas, rectangulares. Usted las acomodaba igual a cierta distancia e iba haciendo un caminito y le daba una forma de vuelta, de líneas, curvas y todo eso. Y entonces usted empujaba la primera ficha y se iba cayendo una tras otra como consecuencia de la primera que se cayó. Y bueno, hubo alguien que le llamó a eso efecto dominó. Y el efecto dominó quiere decir que cuando se cae el primero o lo primero y todo lo demás está acomodado detrás de eso primero, todo se empieza a caer, formando así el efecto dominó. Y yo quiero compartir contigo en esta mañana este mensaje que tiene que ver, por eso puse esta ilustración al inicio, tiene que ver cómo podemos cortar con el efecto dominó en nuestra vida. Cómo cortar el efecto dominó y que ya no afecte a nuestras generaciones. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo paterno ni a mi abuelo materno, conocí a mi abuela materna solamente, pero desconozco lo que ellos hayan vivido en cuanto a situaciones difíciles dentro del hogar. Y si no conocía a mis abuelos paternos y maternos, pues tampoco conocía a mis bisabuelos, si podemos hablar así en el árbol genealógico de nuestra familia. Pero de lo que algo sí estoy seguro es en ese efecto dominó, que hay cosas que quizás hoy pudieran estar dañando, afectando mi vida en el matrimonio, mi vida en la familia, mi vida en los hijos y en los hijos de mis hijos, que yo tengo que hacer algo por detener el efecto dominó en mi vida, en mis generaciones. En los mensajes pasados, el domingo pasado, el antepasado, los mensajes del miércoles, si usted ha estado atento a la palabra, hemos estado hablando acerca de resolver los conflictos internos, los conflictos de situaciones que nuestros padres no resolvieron y que nos toca a nosotros tener que resolverlos. Si usted no resuelve un asunto que competió a su padre o competió a sus abuelos, usted le está dejando ese asunto sin resolver a sus hijos, a las generaciones que vendrán después de usted. Si usted recordará, el domingo pasado hablamos acerca de Esther. Su nombre original fue Hadasa, y después el nombre se le cambió y se le puso el nombre de Esther. Y hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Esther. Debería de leerlo, le di de tarea que leyera ese libro. Y usted va a ver allí cómo ella tuvo que venir y tuvo que terminar con un conflicto que sus generaciones en el pasado no terminaron. Recordará que Saúl, el rey Saúl, Dios le dio la instrucción de acabar con un pueblo de aquel entonces llamado Amalek, los amalecitas. Y Dios le dijo a Saúl: termina con ese pueblo, extermínalo a todo lo que tienen. Y vimos en la escritura, gracias, cómo Saúl no obedeció a Dios y dejó al rey vivo y dejó lo mejor de ese pueblo con vida. Y ese pueblo se levantó y terminó matando a Saúl. Y por Saúl no haber terminado con ese enemigo, dejó ese enemigo a las siguientes generaciones.
Y estaba a punto de suceder algo trágico en los días de Esther, que un hombre llamado Amán, que era descendiente de Amalek, quiso matar a todo el pueblo hebreo que vivía en aquel entonces. Un efecto dominó que venía matando generaciones del pueblo hebreo, hasta que Dios levanta a una mujer llamada Hadasa o Esther, y ella viene y detiene con el efecto dominó. Ella terminó con el enemigo que Saúl en su pasado no lo hizo. Y tú y yo estamos aquí para ser obedientes y para poder poner manos a la obra y poder terminar con las cosas difíciles y no dejarlas a nuestras siguientes generaciones. Ahora, sabemos por la palabra que Jesús en la cruz nos dio la victoria. ¿Está convencido de eso? Jesús en la cruz nos dio la victoria. Venció por nosotros. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es pararnos en esa victoria, tomar la posición de reino de Dios, la posición de reino que me corresponde, y saber que el enemigo ha sido vencido y yo tengo que caminar en esa victoria. Así que creo que ya es hora de que nos pongamos firmes como esposos, como esposas, en lo que Dios ha dicho de nosotros y en lo que Él quiere hacer en nosotros a través del sacrificio y a través de la redención de Cristo. Amén. Vimos también cómo David, el rey, tuvo que matar a un gigante llamado Goliat. Y vimos cómo esa descendencia de valientes que fueron formados por David, al ver a su líder que acababa con un gigante llamado Goliat, esos valientes, esos discípulos de David, tuvieron el valor y mataron a los 4 hermanos de Goliat. Porque lo que nuestros hijos nos ven hacer, cómo enfrentamos la vida, cómo resolvemos problemas, cómo acabamos con las circunstancias difíciles, es lo que nuestros hijos van a hacer también. Yo tengo que ponerle fin a una guerra que ya fue ganada desde los tiempos de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que tomar la posición de reino y asumir la responsabilidad. Así que dígale al que está a su lado: asume la responsabilidad. Alguien tiene que ser entendido. ¿Y sabe quién es ese alguien? Nosotros. Nosotros somos esos entendidos. No esperes que tu familia inconversa haga algo para que las cosas cambien. No lo esperes. Ni tu vecino lo va a hacer, ni tu compadre lo hará. Nadie más lo hará sino solamente tú. Tú eres el que debe tener el interés por levantarse por tu familia, por tus hijos y romper con ese efecto dominó. Amén. Pues Padre, oramos para que esta palabra que estamos a punto de ser expuestos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos ilumine. Que tu Espíritu Santo venga con esa función de maestro. Porque escrito está que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos enseñará, Él nos guiará. Que tu Espíritu Santo en esta mañana o en esta tarde nos enseñe y nos guíe a caminar siempre dando pasos de fe. Que esta palabra, Señor, venga a exaltarte y a glorificarte solamente a ti. Amén. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer 5 versículos, desde el versículo 5 al versículo 10. Y mire, cada vez que estamos expuestos a la palabra, usted y yo tenemos que estar con esa expectación de que Dios va a hacer algo en mi vida. Amén. Cada vez que yo abro la escritura, cada vez que yo me expongo a la escritura, yo tengo que tener una expectación de que Dios me va a llevar a una nueva dimensión en la vida espiritual, a un nuevo nivel de conocimiento. Amén. Entonces dice Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 10. ¿Ya está ahí? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6.
Y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora fíjese lo que dice el versículo 7: que guarda misericordia a millares, que perdona, y subraye esto, la iniquidad. Vamos a hablar de eso. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres cosas que Dios puede perdonar. Tres cosas que parecieran igual, que parecieran ser sinónimas, pero no, son totalmente diferentes. Por eso la Biblia lo menciona. Él es quien perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora subraye lo que dice a continuación: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hablando de cortar el efecto dominó. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se cree, no me haga caso, pero se cree que una generación está formada de entre 70 y 80 años. Y si una generación tiene ese tiempo, ese periodo de durabilidad, y Dios visita hasta la tercera y cuarta generación, hablando de la cuarta generación, multiplíqueme, yo no era bueno en matemáticas, 80 por 4, 320. Ay, a ver si pude. Estoy en las clases de Kumon. ¿Dónde está la maestra? Leí el librito que me regalaron, algo aprendí. 300, ¿qué dije? 320 años de estarse generando un efecto dominó en una familia. Yo no sé en qué generación me encuentro yo como padre actualmente, pero sí sé las generaciones que vendrán después de mí. Ya hay 3 hijos, 2 de ellos casados. La próxima se casa este próximo mes, menos de un mes. Y ya tengo una generación nueva de uno de mis hijos, de Abraham. Quisiera tener vida para ver la generación que va a tener Damián o los siguientes nietos. Lo que sí sé es que Dios visita la tercera y cuarta generación. Si una generación está formada de entre 70 y 80 años, estamos hablando de un promedio de 300 años de no parar un efecto dominó, y que están cayendo y cayendo y cayendo nuestra familia. Matrimonios destruidos, matrimonios mal funcionados, carencias, necesidades, enfermedades, conflictos. Y alguien tiene que pararse y detener ese efecto dominó. Dice el versículo 8: algo hizo Moisés y algo tenemos que hacer nosotros. Dice versículo 8: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es un pueblo de dura cabeza, dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, tómanos por tu heredad, danos la bendición que tú tienes para nosotros. Y entonces le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de vosotros, dice el Señor. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra que el Señor hará, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través de esta palabra? Número 1, la esclavitud al pecado. Si es una esclavitud que viene de nuestros antecesores, abuelos, bisabuelos, y ha llegado a nuestros padres y se ha heredado a nosotros, la esclavitud va a producir silencio. El pueblo, dice aquí lo que leíamos en Éxodo, el pueblo estaba saliendo de 400 años de esclavitud. Vivieron 400 años siendo esclavos en Egipto. Nunca hablaron, nunca dijeron nada. Está como ahora, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles en todos los aspectos políticos, económicos, de violencia. Y el pueblo de México no dice nada. Lo único que hace es postear en Facebook. ¿Sabe cuándo se va a resolver algo así? Jamás. Porque estamos esclavos, atrapados en un sistema.
en un efecto dominó que ha guiado a nuestro país por muchos años, y no me quiero meter en eso. Pero este pueblo de Israel salió de Egipto 400 años que estuvieron callados. Todo el que no conoce su derecho, todo el que no conoce su identidad en Cristo Jesús es vulnerable al enemigo. Y cuando uno es vulnerable al enemigo, produce esclavitud en nosotros. La esclavitud al pecado nos corta la voz, nos impide comunicarnos con Dios, hablar con Dios, dialogar con Dios, entrar en comunión con Dios. Y tú y yo necesitamos clamar para buscar y adorar a Dios nuevamente. Si el pecado ha estorbado en tu vida porque ha venido como un efecto dominó desde tus generaciones pasadas y en ti no has podido abrir la boca para entrar en comunión con Dios, hoy puedes empezar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Habla del efecto dominó. Entonces dice el Señor: yo oiré desde los cielos sus oraciones y perdonaré sus pecados, y como consecuencia habrá sanidad en la tierra. Alguien tiene que pararse y detener el efecto dominó que ha venido destruyendo nuestra familia. Un clamor produce libertad. Un clamor en el espíritu produce libertad. Y en esta mañana hay libertad en el Señor. En esta mañana tú y yo podemos tener un rompimiento de todo aquello que nos venía deteniendo como familia, de generación en generación. Y poder decir: hasta aquí. Y de aquí en adelante habrá una nueva historia. Sabe que y lo voy a explicar de esa manera, para trabajar con Dios, para caminar con Dios, para hacer la voluntad de Dios, y todo eso tiene que ver con el concepto de trabajar con Dios. Para trabajar con Dios tengo que pensar como Él piensa. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensar lo que el Padre piensa. ¿Sabe cómo piensa Dios? Y solamente le doy un ejemplo relacionado con este tema. Dios piensa multigeneracionalmente. ¿Cómo piensa Dios? Multigeneracionalmente. Le voy a decir por qué. Dios es un Dios de generaciones. Cuando en la Biblia se habla de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo también, siempre se refiere a Dios de esta manera. Y si usted ha leído la Biblia, se va a identificar que así es. Dice: Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 generaciones. Dios bendice hasta la 3ª y 4ª generación. Dios maldice, visita la iniquidad desde la 3ª hasta la 4ª generación. Entonces en la Biblia, cuando se habla de Dios, dice: Él es el Dios de Abraham, 1 generación, de Isaac, 2ª generación, de Jacob, 3ª generación. Cuando Dios me salvó a mí o te salvó a ti, no pensó en ti solamente. ¿Estás consciente de eso? Cuando Dios me salvó a mí, no solamente pensó en mí, Él pensó en los que vendrían después de mí también. Él pensó en mis hijos. Él pensó en los hijos de mis hijos. Y al día de hoy yo puedo decir que Él es el Dios de Juan, de Abraham y de Damián. Un Dios generacionalmente. Si yo no corté con algo, se pasará a Abraham. Hablando de que él es el hijo que tengo, que tiene un hijo. No hago a un lado a mis demás hijos. Si yo no corté con algo, se pasó a Abraham. Y si Abraham por comodidad no corta con algo, indudablemente se pasará a Damián. Alguien tiene que cambiar la historia. Y ese alguien somos tú y yo. La historia siempre cambia por gente que da la vida por lo que cree. Se lo vuelvo a repetir. La historia siempre cambia por gente que da la vida
por lo que ha creído. Y tú y yo necesitamos que hacer algo, pero ya. Tú y yo hemos creído en esta palabra. Hemos creído en los principios que hay en esta escritura. Hemos creído a la salvación, a la redención. Hemos creído a los planes que hay de Dios para nosotros. Y necesitamos hacer algo ya. No podemos ver, y lo digo con todo respeto, que nuestros familiares se estén muriendo, o que sus familias se estén desintegrando, o que sus finanzas los estén llevando a la ruina. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos la solución para ellos, no hacer nada. Simplemente estamos dejando que las fichas del dominó se sigan cayendo. Nosotros somos esa gente que debemos cambiar generaciones. Hay muchos apasionados por el fútbol, poniendo el ejemplo del fútbol, y dan lo que sea por su equipo, aunque pierda. No hablemos de equipos perdedores, porque todos en algún momento han perdido. No quiero ofender a nadie que le vaya a algún equipo. Pero tú eres aficionado al fútbol, le vas a un equipo y haces lo que tengas que hacer por ellos. La gente mala, la gente que está involucrada en las bandas delictivas, ellos dan su vida. Dan su vida por lo que creen. Hace poco vi un video ahí en Facebook, ¿no? De que, no, creo que fue en Reynosa, estaban hombres armados haciendo una oración, estaban recitando un salmo. ¿Sí lo vio? Y lo acomodaron obviamente a sus intereses o a su proceder o a lo que ellos creen. Y dan su vida. Los héroes de nuestra nación dieron su vida por lo que ellos creían. La historia que nos contaron en la primaria, ¿no? De los niños héroes, cómo dieron su vida por salvar la bandera. Uno diría, pues oye, es un pedazo de tela, pero hay quien dio su vida, o al menos así nos lo enseñaron. Si usted viene a la iglesia como el día de hoy, o como las reuniones que nos reunimos, pero usted no hace nada de lo que le estamos enseñando, no habrá resultados en su vida. No habrá resultados. Si tú eres de los que vienen a las reuniones solamente por cumplir, porque te trae tu esposa, tu esposo, porque te traen tus papás, y no haces nada por poner por obra lo que te enseñamos aquí, no habrá cambios en ti, ni habrá cambios en tus generaciones que vendrán después de ti. Vienes a esta reunión y sales igual que como entraste, no esperes cambios. No esperes cambios. Tú y yo estamos para cambiar la generación que nos tocó vivir. Empieza a hacer cosas que nunca has hecho y vas a ver cambios que nunca has visto. Así de simple. Tenemos que salir de la religión. Si es que esta reunión para ti es de religión, tenemos que salir de la religión y entrar a una relación con Dios. Eso es lo que marca una diferencia entre un hijo verdadero de Dios, que sale de su religión, de su ritual, de su rutina, para entrar en una relación con Dios. Una relación que está conectada con el cielo 24 horas, 7 días de la semana. Es salir de ser espectadores y convertirnos en protagonistas. Dígale al que está a su lado, deja de ser un espectador, conviértete en un protagonista. Yo le pregunto, ¿por cuántas horas al día usted está conectado en las redes sociales? A ver, en Facebook, en WhatsApp. Alguien publicó ahí en Facebook, y ellos, dejando las redes, le siguieron a Jesús. Hablando de las redes de pescar, ¿no? Pero yo creo que hoy se referiría a dejar las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le inviertes estar enchufado
al Facebook, al WhatsApp? ¿Y cuánto tiempo durante el día inviertes para conectarte con el cielo? Yo creo que son cosas que debemos de reflexionar. Si son 8 horas las que me las paso, 4 horas metidas en Facebook, ¿cuántas son para conectarme con el cielo? Si quiero ver manifestaciones de Dios en mi vida que por mucho tiempo no he visto, tengo que contar o cortar con cosas que están impidiendo que Dios fluya a mi vida. Tengo que empezar a cortar. Muchas veces solamente estamos viendo el poder de Dios en la vida de otras personas. Y yo creo que ya es tiempo de que ese poder se mueva en nuestra vida también. ¿Cree que Dios lo puede hacer? ¿Sabe cuándo lo va a hacer? Cuando se conecte con Él. Cuando se conecte con Él. Entonces, volviendo al pasaje de Éxodo 34, donde habla de que Dios visita la maldad de la tercera y hasta la cuarta generación, y cómo Moisés hace algo, clama a Dios, ora a Dios, adora a Dios, y entonces Dios hace un pacto con Moisés. Cuando a Moisés se le reveló lo que Dios le estaba diciendo acerca de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, 3 cosas diferentes, Moisés se apresuró a adorar, se apresuró a hacer algo. Moisés, escuche, respondió y actuó en consecuencia a lo que Dios le estaba revelando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos respondido a tanta palabra que Dios nos ha dado? ¿Podrá contar con sus dedos? ¿Le sobrarán o le faltarán dedos para usar la otra mano? ¿Pedirá una mano prestada? Para contar cuántas veces no hemos actuado con lo que Dios nos ha revelado. Y si le pide la mano al que está a su lado, le va a decir: no, espérame, me faltan dedos también a mí. Porque han sido muchas veces. Venimos a la iglesia, oímos el mensaje, pero no hay respuesta. No respondemos ante ese mensaje. Por eso es que cada de los que predicamos aquí siempre empezamos con una oración: Señor, abre nuestros oídos, que podamos ver, que podamos oír, que podamos responder a la palabra que tú vas a hablar. Dígale al que está a su lado: tienes que responder a la palabra. Tienes que responder a la palabra. Alguien ilustró la maldad o la iniquidad de esta manera. Le dije que eran 3 cosas diferentes: iniquidad, rebelión y pecado. Para que lo entendamos, para que lo identifiquemos en nuestra familia y nuestros ancestros o antepasados. La iniquidad que menciona Éxodo capítulo 34, Dios es quien visita la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad es la maldad misma. Y alguien lo ilustró, para entenderlo mejor, lo ilustró como que la iniquidad es un árbol frondoso. Y la iniquidad tiene que ver con lo espiritual, con las cosas torcidas que hay dentro de nosotros, en lo que tiene que ver con la vida espiritual de la persona. Es la iniquidad. La rebelión, ilustrado en el árbol, es el tronco. Y eso tiene que ver con el alma, con las emociones, con los deseos, con los anhelos, con la influencia que la iniquidad viene y opera en mi alma para poder yo hacer las cosas que me gusta hacer o que quiero hacer. Y luego el pecado, hablando del ejemplo del árbol, el pecado es el fruto. Es lo que ya se ve como fruto en el árbol. Y esto tiene que ver con las cosas de la carne, mas el fruto de la carne es... Y ahí vienen un montón de cosas: enemistades, maledicencia, pleitos. Es lo que se ve. Entonces muchas veces nosotros vemos el fruto en las personas. Ay, este es bien mal hablado, es el fruto. Ah, es que mi papá era bien mentiroso, viste el fruto. Ay, es que mi papá era bien tranza, es el fruto lo que estamos viendo. Y a veces en nuestra vida queremos cortar los frutos para que no se vean mal, pero seguirán siendo malos frutos. Y hay veces que se quiere cortar con el tronco, pero no será hasta que no cortemos con la raíz.
de donde proviene la iniquidad. Yo me preguntaba, ¿por qué luchamos tanto con el pecado? No levante su mano, pero muchos somos los que luchamos con el pecado y volvemos otra vez a repetir lo mismo y volvemos a caer. Es como alguien dijo una vez, no tiene nada de malo tropezar con una piedra. El problema es enamorarte de esa piedra y te la llevas y la pones para estarte tropezando a cada rato. ¿Por qué luchamos tanto con el pecado? Porque hay familias que luchan con la iniquidad y se repiten las generaciones que vienen, simplemente porque venimos arrastrando algo torcido. Desde Adán, fíjese, desde Adán venimos arrastrando cosas torcidas. Iniquidad tiene que ver con maldad, tiene que ver con lo torcido. Y luego venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos y lo único que hicimos fue cortar el fruto. Nos propusimos no hablar mal, nos propusimos no decir maldiciones, nos propusimos dejar de fumar, dejar de tomar. Y lo que hicimos solamente fue cortar el fruto, pero no cortamos con la raíz. Por eso es que tantito quiere otra vez para que la iniquidad vuelva a resurgir. Escuche, la iniquidad es la parte de maldad que se pasa de generación en generación. No es el fruto el que se pasa, es la iniquidad. Por eso Dios dice que visita la iniquidad de la tercera y hasta la cuarta generación. Es la iniquidad la que heredamos a nuestras siguientes generaciones a través de la genética. Porque lo traemos en los huesos, porque lo traemos tan metido dentro de nosotros que se transmite a las siguientes generaciones. Éxodo capítulo 20, no vaya allá, yo se lo voy a leer. Éxodo 20 verso 5 dice: no te inclinarás a ellas, habla de las estatuas, de los ídolos y todo eso, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios visita la maldad, que es lo mismo que la iniquidad, que va metida en los huesos. Y así como la bendición se pasa hasta la tercera y cuarta generación, así también las maldiciones. El efecto dominó que tenemos que cortar. Tú y yo somos o sabemos que las cosas están mal en nosotros, o alguien nos las dice que está mal, y tenemos que arreglarlas, porque si no, se pasa. Cosas de tu vida, cosas de mi vida que están torcidas y que nos hemos resistido. No hemos escuchado, no hemos sabido escuchar porque hemos oído más los deseos de la carne. Y eso se está pasando a las siguientes generaciones. Ahora, algo tremendo que a lo mejor usted ha leído, pero ahora lo va a entender con otra revelación. Abra Hebreos capítulo 4 verso 12, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Está aprendiendo algo? ¿O es un domingo más? Si no, ya para irnos a comer. Hebreos capítulo 4 verso 12 habla de la palabra de Dios. ¿Lo ha leído? Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si algo tiene poder para cambiar una vida, es la palabra de Dios, porque es viva. Aunque fue escrita miles y cientos de años atrás, tiene vida y da vida a quienes la oyen, a quienes la escudriñan. Y es eficaz, aunque fue escrita cientos y miles de años atrás, sigue siendo eficaz para nuestros días hoy. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice cómo opera: y más cortante que toda espada de dos filos. Y fíjese hasta dónde llega la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Y me llamó la atención que dijera ahí: y los tuétanos. Ya lo había leído, pero no bajo este contexto de revelación.
penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que captó mi atención es que llega hasta el tuétano. ¿Y sabe qué? Es allí, en el tuétano, donde está la información genética. Leyendo, escudriñando un poco, porque pues no sé de medicina, a lo mejor hay quienes sepan más de ello, pero es en el tuétano donde está la médula ósea, o donde se forma, se genera. Y ahí es donde está parte o gran parte de la información genética, dentro de los huesos. Y dice la Biblia que esta palabra tiene el poder de penetrar el alma, el espíritu, los huesos, las coyunturas, y va directo hasta donde está la información genética, hasta donde están los tuétanos. Es la palabra de Dios la que puede cambiar nuestro ADN. La única manera en que vamos a detener el efecto dominó es cuando yo me paro con esta palabra, habérmela comido, haberla dejado que penetrara hasta lo más profundo y que cambiara la genética espiritual y que viniera y rompiera con todo efecto dominó, que es entonces que mis siguientes generaciones serán libres. Yo no voy a luchar, o yo no debo de luchar con las mismas cosas que lucharon mis padres. Igual tú no debes de luchar ni de estar batallando con las mismas cosas que tus padres batallaron. Es muy cómodo no hacer nada y seguir igual. Y por eso es que están sucediendo las cosas que suceden. Por eso es el énfasis de estos mensajes que hemos compartido en los últimos semanas. Ya terminamos el discipulado de 12 pasos a una sanidad total. Fue una clase tremendamente tremenda. Y vamos a volver a dar esta clase, este estudio. Va a ser los lunes. Todavía no arrancamos, pero va a ser los lunes. Ya vamos a dejar libre ya el jueves, Víctor, para la reunión de matrimonios. De hecho, aprovecho para anunciarles, ya los jueves van a empezar a reanudarse la reunión de matrimonio. Le vamos a decir que jueves vamos a iniciar, pero se suspendieron por un tiempo para dar lugar a este discipulado. Ya se acabó. Vamos a iniciar otro, pero va a ser los lunes. Esperemos no estropear ninguna reunión con algún otro ministerio los lunes. Pero es por eso estos mensajes, poder resolver asuntos pendientes en nuestra vida que nos dejaron nuestros padres y que no podemos permitir que se pasen a nuestros hijos. Por eso el título de este mensaje: corta el efecto dominó. Que la maldición termine contigo. Alguien tiene que ser entendido para que no se pase a la siguiente generación, y ese alguien eres tú. Mira, si tu abuelo o tu bisabuelo o tu papá no conoció a Jesús, no entregó su corazón a Jesús, no le abrió su vida, no se rindió a Él, no lo confesó, y tu papá, tu abuelo han venido arrastrando una maldición generacional como consecuencia del efecto dominó, pero ahora tú le entregas tu vida a Cristo, te rindes a Él, le abres tu corazón, lo confiesas, en ti está el poder de que esa maldición se detenga. Así de simple. En ti está el poder de que esa maldición ya no continúe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya pagó el precio por nuestra iniquidad. Él ya pagó el precio por nuestra rebelión. Él ya pagó el precio por nuestro pecado. Las tres cosas que Dios visitaba hasta la tercera y cuarta generación: iniquidad, rebelión y pecado, Cristo pagó por eso. Pero tu papá no lo sabía, tu abuelo no lo sabía, tus bisabuelos quizás no lo sabían. Y esa maldición se vino pasando de una generación a otra. Esa enfermedad se pasó de una generación a otra. Esa conducta, esos hábitos se pasaban de una generación a otra, hasta que llegó a tu vida. Algo tienes que hacer.
La parte más difícil ya la hizo Jesús. Nosotros no hubiéramos podido hacer nada. La parte más difícil ya la hizo Jesús. La parte más fácil nos toca a nosotros: creer, caminar en fe y cortar con esa raíz. ¿Cómo? A través de renunciar, a través de confesar y a través del perdón. Fueron los 3 puntos principales de este discipulado que dimos de los 12 pasos a una sanidad total. Si estás esperando a que Jesús haga algo por ti, si estás esperando a que Jesús haga algo más por ti, déjame decirte una mala noticia: Él ya no va a hacer nada por ti. Lo que Él hizo, ya lo hizo. Si no, se hubiera quedado aquí en la tierra hasta nuestros días. Pero Él en la cruz dijo: consumado es. En otras palabras, lo que me mandaste a hacer, Señor, ya lo hice. Ya pagué el precio, ya estuve en la cruz, ya hice lo que tenía que hacer. Vámonos para el cielo. Si estás esperando que Él haga algo por ti, ya no hay nada que hacer por ti, sino tomar de lo que Él hizo y cortar con el efecto dominó. Nosotros tenemos que actuar, y tenemos que actuar ya. ¿Cuándo? Ya. Mire, Daniel, lea Daniel capítulo 11 verso 32. Póngalo ahí en el proyector. La segunda parte del versículo 32 del capítulo 11 de Daniel dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios de la Biblia? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos conocen al Dios de Juan, de Abraham y de Damián? Porque es el mismo Dios de usted. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nos toca a nosotros. Jesús no solamente vino a traernos salvación para cambiar mi forma de vestir, sino para cambiar mi genética, para cambiar toda la información genética que viene dentro de mis huesos. Como le dije, la iniquidad se alberga en los huesos. Se cree que dentro de los huesos, como le decía hace un momento, está la médula ósea, que es donde se produce la sangre, el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. De ahí emana la vida. Y dentro de ellos están las células que portan el ADN. Y en lo espiritual, desde que nacemos, viene la semilla de iniquidad de nosotros. Desde que nacemos, la maldad, la desobediencia, la rebeldía, dice la escritura del libro de Proverbios, está ligada al corazón del muchacho desde que nace. Desde que nacemos viene esa semilla de iniquidad a causa del pecado adámico o de Adán. Ahora imagínate cuando una generación hace algo malo. Imagínate esta película. Cuando una generación hace algo malo y Dios dice en la Biblia que Él visita la iniquidad. ¿Cómo es una visita? Cuando llega a tu casa, a veces toca, si está abierto abre la puerta, si no después te avisa: hoy voy para tu casa. Lo cierto es que alguien llegó y te visitó. ¿Cómo va a visitar Dios la iniquidad de nuestra familia? Imagínate que alguien de nuestro pasado, de nuestra generación en el pasado, hizo algo malo, y Dios viene y visita y ve quién fue el que hizo lo malo. Y dice Dios: la maldad, la iniquidad empezó aquí, en el abuelo. Vamos a poner un ejemplo. Ve la película Netflix. La maldad empezó aquí, en el abuelo fulano de tal. Y Dios empieza a ver las generaciones. La primera generación, nadie se levantó. Como yo visito la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta, Dios echa un vistazo hasta la cuarta generación y pasa por la segunda y no ve a nadie que se levante. Y se va a la tercera generación y ve puros religiosos y ve gente que puros rituales y dice no. Y luego se brinca a la cuarta generación y dice: ahí está Juan. Y entonces ve que Juan se levanta y empieza a romper hasta detener el efecto dominó. ¿En qué generación vas tú?
¿Quién se ha levantado? ¿Quién se va a levantar? Ahora, yo hubiera querido haber traído un dominó que tenía en mi casa, pero no lo encontré. Y quise haber armado algunas fichas. Porque ¿sabe cómo se detiene el efecto dominó en las fichas de dominó? Sacando una de esas fichas para que hasta ahí lleguen las que se cayeron y ya no se sigan cayendo las demás. Así es como se detiene el efecto dominó en las fichas. En nuestra vida espiritual, y con esto estoy cerrando, ¿cómo termina el efecto dominó o cómo terminamos con el efecto dominó? En la Biblia aparece un mensaje o una escritura en el libro de Éxodo, donde dice que empezó a haber una mortandad. Si alguien se acuerda el pasaje, se lo encargo porque esto me está llegando de revelación ahorita. Pero hay un pasaje en el libro de Éxodo donde una tribu de las de Israel empezó a hacer lo malo. Y empezó a hacer lo malo, iniquidad, rebeldía, sobre todo rebeldía y maldad. Y entonces dice que Dios le dijo a Moisés: voy a borrarlos de la faz de la tierra. Y empezó a haber temblores, el piso se abrió y muchos empezaron a morir y empezaron a caer. Y le fueron y le dijeron a Moisés: Moisés, los de esta tribu, a causa de su rebeldía, están siendo consumidos por Dios. Como un efecto dominó. Pum, se caía uno y el otro y el otro y el otro. Y empezaron a morir, a morir, a morir. Y entonces Moisés actuó. Y dice la Biblia que Moisés corrió y tomó incienso del altar, tomó fuego del altar. Y entonces él vio dónde estaban muriéndose. Pum, 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 pum. Y entonces corre Moisés y se mete en medio de los que se estaban muriendo y de los que faltaban por morirse todavía. Y empezó Moisés con el incienso, y empezó Moisés con el carbón del fuego encendido del altar, y empezó a clamar a Dios, y empezó a pedirle a Dios misericordia. Y dice la Biblia, entonces la mortandad se detuvo. Y murieron en aquella misma noche 14,400 gentes. Me acuerdo de la cifra, mas no me acuerdo del pasaje bíblico. Números 16:46. Lo puedes poner en el proyector. Y así se detuvo. Así se detuvo ese efecto dominó. Y vamos a leerlo para que lo crea en ese contexto. Pero acá, números, ¿qué? 16. Números 16:46. Números 16:46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Verso 47. Verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Síguele. Y se puso entre los muertos y los vivos, y entonces cesó la mortandad. Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600, 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Esa fue la tribu que hizo rebeldía, la tribu de Coré. Me equivoqué con algunas cifras, pero por ahí iba la historia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el efecto dominó continúe afectando nuestras generaciones? ¿O vamos a hacer algo? En el tuétano, hasta donde llega la palabra, ahí está la información genética, la médula ósea o parte de la médula ósea. Y la palabra penetra hasta el tuétano para cambiarnos. Pero si usted solamente recibe la palabra aquí, difícilmente la baja acá. Y de aquí a acá hay duda, hay incredulidad. De aquí a acá hay cansancio, desobediencia, falta de interés. Usted no está permitiendo que esta preciosa palabra llegue hasta partir el alma
el espíritu, los huesos y el tuétano. Esta palabra, aunque tiene el poder para cambiar generaciones, tiene el poder para cambiar tu genética espiritual, simplemente no lo estás permitiendo. Dios quiere hacer algo con nosotros definitivamente. Mira, nuestros hijos nos pueden sorprender, para bien o para mal. Mis hijos cuando eran pequeños, mi esposa aquí está de testiga, no me dejará mentir, nos sorprendieron en muchas ocasiones para bien. Cuando mi mamá estaba malita, o cuando yo, mi esposa, o algún amigo o miembro de la iglesia estaba malito, llevábamos a nuestro hijo Abraham, Alfredo, y le decíamos: ora, impon manos para que sea sanado. Le enseñamos la sanidad a través de Cristo, y recordamos de veras cómo nuestros hijos oraban y las gentes sanaban. No era el santo niño de Atoche, pero el niño tenía la suficiente fe para orar por alguien y que ese alguien sanara. ¿Por qué? Porque tú se lo enseñas desde pequeño. A su corta edad, tus hijos te pueden sorprender. Nuestros hijos son el resultado de la semilla que cayó un día en nosotros. Esta semilla que cayó en nosotros y que penetró hasta los huesos y que vino y cambió una generación. Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe: tu fe no fingida que hay en ti, que hubo en tu madre Loida y en tu tía o tu abuela Eunice, una semilla que llegó hasta el tuétano y tuvo el poder para cambiar una generación. Timoteo se cree que su padre era griego, no era hebreo, un hombre inconverso, un hombre que no conoció, ni amó, ni sirvió a Dios. Pero hubo una mujer, hubo una abuela que se levantaron para detener el efecto dominó. Y de ahí nació Timoteo, uno de los pastores más jóvenes que la iglesia registra en el Nuevo Testamento. Salomón fue uno de los hombres más sabios. Y cómo no, si tuvo a su padre David, valiente, que mató gigantes. A lo mejor tú dices hoy: pues yo no soy hijo de pastor, como para que la semilla que cambie una generación venga allí. Yo no soy hijo de David, ni soy hijo de Loida y de Eunice, los personajes bíblicos. No te preocupes, con el simple hecho que tú le hayas entregado tu vida a Jesucristo y que le hayas permitido a Él venir a tu vida, que le hayas confesado con tu boca como Señor y Salvador, que hayas tomado esta palabra como cierta y verdadera, esa palabra llega hasta los tuétanos y allí empieza a cambiar la genética. Iniquidad es la raíz de maldad que te inclina a elegir el mal o lo malo. Es un pecado que se repite de generación en generación. Y algo tenemos que hacer: pararnos y detener. Iniquidad es lo torcido, y tenemos que pararnos para detenerlos. Tenemos que cortar con la raíz. En una ocasión Jesús iba caminando de una aldea a otra y dice que le dio hambre. Y dice que a lo lejos vio una higuera, frondosa la higuera. Y dice que Jesús dijo: iré a ella y comeré del fruto de la higuera. Y cuando Jesús llega, ve la higuera muy bonita, muy frondosa, pero sin fruto. Y entonces Jesús dijo una palabra, una semilla que penetró hasta la raíz. Y Jesús dijo esta palabra cuando vio la higuera de lejos: nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Y al día siguiente, cuando despertaron, caminaron hacia la aldea y pasaron por la aldea que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro le dijo al maestro: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado hasta sus raíces. Hay poder en la palabra que hablamos. Hay poder en la palabra que expresamos. Hay poder en esta palabra que tú tienes que hablarla sobre tu vida, sobre tus hijos, para que vaya y penetre hasta las raíces profundas, y ahí pueda acabarse todo lo malo que ha venido como un efecto dominó sobre tu vida. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a concluir con este mensaje, con esta enseñanza. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida y que algo hayas aprendido el día de hoy. Si nadie te consagró, si no fuiste consagrado a Dios, hoy vamos a orar y hoy vamos a consagrar nuestras vidas a Dios. Dios está buscando gente dispuesta, gente disponible. Mira, Moisés fue la respuesta de un clamor de un pueblo que estaba sufriendo. Moisés fue el que decidió venir y pararse para que la mortandad se detuviera. Hoy Dios nos escoge a ti y a mí como respuesta de un clamor de un pueblo del Mante, como el clamor de una familia de generaciones que están pidiendo a gritos que Dios haga algo. Y Dios quiere usarte a ti y me quiere usar a mí. Así que, amada iglesia de Cristo, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Se la va a echar a la bolsa? ¿Se le va a olvidar? Qué padre estuvo la reunión, aprendí, pero ya se me olvidó lo que aprendí. Puede seguir sentado, puede seguir actuando como si nada estuviera pasando, cuando usted sabe que en realidad mucho está pasando en su casa, en su vida y en sus generaciones. Tú y yo somos la solución para nuestra casa, nadie más. No es el pastor que tiene que ir a tu casa a orar por tu casa. Tú eres la solución para tu casa. Tú eres la generación que tiene que marcar el cambio. Tú eres la solución para tu generación. Tú y yo somos la generación para este Mante. Un Mante que gime, un Mante que se sufre, un Mante que llora por una economía, que llora por paz, un Mante que no ve resultados. La solución somos tú y yo, porque tenemos algo poderoso que puede cambiar la genética de todo ser humano. Penetra hasta el tuétano. Yo no sé cuál sea tu sueño, cómo quieras ver a tus hijos. Qué bueno que le inviertes dinero para su profesión, para su carrera, para sus estudios. Pero si esos hijos tuyos no llevan en su genética esta semilla que puede cambiar el ADN, si no los consagras a Dios, de nada va a servir que sean los mejores profesionistas, que sean los mejores de todo lo que hagan, porque en ellos viene la iniquidad, la rebelión, la maldad y el pecado, que se pasará hasta la tercera y cuarta generación. Así que cierra tus ojos. Padre, oramos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por la palabra que hoy has hablado a nuestros corazones. Es una palabra tremenda que sacude los cimientos de nuestro corazón. Es una palabra, Señor, que nos revela lo profundo que hay en nosotros y lo que ha habido en generaciones de nuestros antepasados. Levántele sus manos al cielo y dígale: Señor, yo recibo esta palabra, la recibo en mi corazón de una manera simple y sencilla. Señor, yo abrazo esta enseñanza, abrazo esta palabra, Señor, y yo me paro hoy por mis generaciones. Dígaselo.
Yo me paro hoy por mis generaciones. Yo me paro hoy por mi familia. Me paro hoy por mis hijos. Hoy me paro, Señor, por mis nietos. Hoy me paro por aquellos nietos o bisnietos que mis ojos no verán. Pero hoy declaro, Señor, la semilla de vida. Una palabra que es viva y es eficaz. Una palabra que corta más que una espada de dos filos. Tu preciosa palabra, Señor, que viene y penetra hasta partir el alma, el espíritu, se mete hasta lo profundo, hasta los huesos, traspasa las coyunturas hasta llegar a los tuétanos, Señor. Y ahí es tu palabra, Señor, la que empieza a cambiar la genética. Ahí es tu palabra, Señor, la que empieza a cambiar el ADN, la información genética. Toda enfermedad se rompe en el nombre de Jesús en esta mañana. Es en tu palabra, Señor, que penetra y que llega hasta lo más profundo y cambia una genética espiritual. Y hoy declaramos, Señor, por el Espíritu Santo, que toda maldición es quebrantada, que toda maldición es quitada, que todo aquello, Señor, que ha venido afectando nuestra vida, que ha venido afectando nuestras generaciones, hoy se detiene en el nombre de Jesús. Levanta a tu familia, levanta a tus padres si los tienes, levanta a tus hijos, levanta a los hijos de tus hijos, levanta a las generaciones que van a venir después de ti. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos, Señor, por la familia. Hoy nos levantamos por la casa. Hoy nos levantamos por las generaciones. Hoy tomamos de ese fuego del altar. Hoy tomamos de ese incienso del altar, Señor, y venimos y nos paramos en nuestra generación. Hoy nos paramos entre los que han muerto y los que viven todavía. Y hoy hacemos expiación por ellos. Hoy oramos por ellos. Hoy intercedemos por ellos. Levante sus manos, diga: Señor, yo bendigo a mis hijos, bendigo sus familias, me paro en la brecha por ellos, Señor. Bendigo a los hijos de mis hijos, bendigo a mis nietos, Señor. Bendigo sus casas, bendigo su trabajo. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora dígale al Señor: yo consagro mi vida a ti, Señor. No a una religión, no a una iglesia. Consagro mi vida a ti, Señor. Quiero entrar en comunión contigo. Dejar las redes para seguirte a ti, Señor. Buscar en tu palabra el propósito que tienes para mí. Entrar en la profundidad de comunión contigo, Señor. Que cada palabra que yo reciba, cada escritura que yo lea, cada enseñanza conforme a los principios de tu palabra que yo esté expuesto o expuesta, vengan y penetren, Señor, hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Glorifícate, Señor. Exáltate tú. Corónate con esta palabra, mi Dios.